El imperialismo colonial. Tema de Historia Universal en quinto. El imperialismo viene a ser la tercera fase del capitalismo, o la fase final, como dijo Lenin, a partir del cual surgieron grandes monopolios o transnacionales que están vigentes hasta hoy día. El contexto en el cual aparece el imperialismo es los fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, durante la paz armada y el segundo desarrollo de la revolución, el segundo momento de la revolución industrial en Alemania, en Estados Unidos y Japón. Los rasgos fundamentales del imperialismo son, en primer lugar, la fusión del capital industrial con el capital bancario. Se fusiona. Y se forma entonces la oligarquía financiera. Esa es otra característica, la formación de la oligarquía financiera. En tercer lugar, la exportación de capitales. ¿Ya? La exportación de capitales. Eso significa los empréstitos que hacen las potencias a los países subdesarrollados o postergados, pero cobrando altos intereses. Es a partir de esos empréstitos que hacen las potencias a los países pobres, logran grandes ganancias. No es que las potencias pues emprestan gratuitamente o a bajo interés el dinero, los dólares, ¿no? Cobran altos intereses. Esa es una forma también de acumulación de capital, ¿no? Luego, otra característica del imperialismo viene a ser el surgimiento de transnacionales, o sea, de grandes empresas que controlan mercados a nivel mundial. Ya sea, por ejemplo, en el caso de los automóviles norteamericanos, Ford, por ejemplo, ¿no? O los motores diésel, que tienen en todo el mundo mercados, controlan los mercados mundiales, motor diésel, por ejemplo, ¿no? Y otra característica viene a ser la aparición de dos elementos importantes: la metrópoli, que es la capital, el imperialismo en sí, y la colonia. Ahora, los principales imperialismos que surgieron fueron los siguientes. El más grande, Inglaterra, el que copó casi el 35% de la faz de la tierra. Bueno, los ingleses pues llegaron a América, a la isla de Watling, las Guayanas, las Malvinas, entraron en el África, Sudáfrica, le quitaron a los holandeses Sudáfrica, en una guerra, ¿no?, que se tuvo en el sur del África. Luego entraron al norte, coparon Egipto. Luego llegaron a la India, su colonia más preferida de los ingleses, ¿no? Luego llegaron a China, impusieron el opio a los chinos y ganaron la guerra a los ingleses y le quitaron dos puertos a los chinos, el puerto de Hong Kong y Shanghái. Por 100 años lo tuvieron los ingleses. Luego tenemos a Francia, otro imperialismo que va a tener dominios en América, como la Guayana Francesa, en el África, Argelia, por ejemplo, la isla de Madagascar, que hablamos la clase pasada, y también está Indochina, Vietnam, y también llegaron a China los franceses. Alemania llegó tarde al reparto, va a tener como colonia algunos territorios del África, como Camerún, por ejemplo, y no había más. Estados Unidos también tiene influencia en América Latina, Italia, tiene la parte de Túnez, menos colonias que las grandes que fue Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Entonces, de los imperialismos, el más grande fue Inglaterra. Y de ahí vienen ya los otros imperialismos, que va a ser Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia, Japón, que luego van a prepararse militarmente con armas para entrar en una guerra mundial, que va a ser la Primera Guerra Mundial, y definir quién es el que va a controlar más espacios. Por eso que la Primera Guerra Mundial fue una guerra injusta entre potencias imperialistas por el reparto del mundo, por el reparto de mercados, ¿no? Por eso aquí hay que responder 3 preguntas, jovencitos, ¿eh? ¿Qué es el imperialismo? 1. 2. ¿En qué consiste la exportación de capitales? Y 3. ¿Qué potencia tuvo más dominios coloniales en el mundo? Hasta ahí llegamos, jovencitos. Ya, muchas gracias.